Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como acabo de mencionar, este ya es el último espacio, ya que recuerden que el módulo está compuesto por cuatro semanas. Entonces, al encontrarnos ahorita en la cuarta, ya es la última que tenemos para, como tal, encontrarnos en estos espacios, ¿vale? Del módulo 2. Ya más adelante ustedes van a ingresar a los espacios abiertos con su asesor o asesora del módulo 3, ¿vale? Así que por ahora, del módulo 2, este es el último espacio con el que vamos a contar durante esta semana y bueno, lo que resta, porque, repito, van a ingresar entonces al módulo 3. Como tal, su grupo, se lo recuerdo ahora sí que por última vez, es M2C1G64-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. He sido su asesora virtual, todavía lo soy, en lo que resta de este módulo, de estos días que corresponden a esta cuarta semana y en lo que corresponde a la evaluación de la siguiente, que recuerden que son máximo 72 horas para cerrar con las evaluaciones. Así que esta última semana comenzó desde el pasado 29 de julio, es decir, el día lunes. Hoy ya es 2 de agosto, ya es viernes, ya estamos cerrando con esta semana, ya nos quedan unas cuantas horas de lo que es este día viernes y 2 días más de nuestro fin de semana, que sería el sábado y el domingo. Estas son datos que les recuerdo para que ustedes como tal vayan organizando sus tiempos y sus distintas actividades, porque sí, por supuesto que ustedes tienen distintas actividades a realizar en su vida cotidiana, pero justamente al tenerlas presente, bueno, pueden organizarse con sus horarios para poder terminar sus actividades en caso de que aún no lo hayan hecho. Si ya las terminaron, entonces ya únicamente queda esperar lo que corresponde a la evaluación, pero si no las han entregado, están terminándolas o están comenzándolas, sí es importante que, como tal, lo que resta del tiempo para entregar sea súper organizado para que no vayan a presentar ningún contratiempo y puedan entregarlas sin ningún problema, ¿vale? Así que repito, hoy ya es 2 de agosto, ya es viernes, nos quedan unas cuantas horas de lo que es este día y nos van a restar como tal 2 días más, que es sábado y domingo, pero como tal, en esos días recuerden que es bien importante entregar la actividad antes del domingo en la noche, porque ese día suele saturarse la plataforma y en algunas ocasiones no nos permite como tal entregar la actividad porque ni siquiera podemos ingresar, ¿vale? Así que por favor, ahí les pido bastante que en la medida de sus posibilidades puedan organizar sus tiempos. Así que, como tal, ahorita no hay alguien en tiempo real. Así que voy a avanzar con las diapositivas despacio porque, bueno, no hay alguien que pueda indicarme si es que ya se cargó o no, ¿vale? Así que voy a ir avanzando. Recuerden que si ahorita están viendo esta grabación y tienen una duda, me la pueden hacer llegar a través de lo que es el correo que les publico dentro de cada una de las bienvenidas, o si no, pueden como tal enviarme su duda a través de lo que es la mensajería de la plataforma. Se los digo de una vez para que si la están viendo, me la envíen lo antes posible, para que no vayan a querer enviármela, por ejemplo, a las 11 de la noche, porque sería muy difícil que les responda, ¿vale? Así que si la están viendo ahorita y es temprano, mándenmela para que pueda responderles. Muchas gracias por estar aquí viendo esta grabación. Voy a avanzar.
Llegamos a esta secuencia de trabajo, como tal, tenemos la bienvenida, objetivo, revisión de actividades y las dudas y comentarios que puedan tener en caso de que puedan ingresar a la sesión. El objetivo como tal del espacio es que se puedan intercambiar distintos puntos de vista para construir el conocimiento. Recuerden que conforme vamos avanzando con la revisión de todo lo que corresponde a los contenidos que están dentro del aula, así como los recursos adicionales que les comparto y también que podemos tener como tal distintos comentarios desde lo que es que ustedes hayan podido revisar sus actividades, así como la rúbrica de cada uno de ellos entre otros elementos, nos permiten como tal hacer un conjunto de lo que corresponde a cada una de las instrucciones para poder resolver y de igual manera que podamos ir construyendo o aportando a un dato que se puede obtener de manera principal, pero que se vaya expandiendo conforme vamos realizando distintas aportaciones. Así que sí, como tal, estos espacios son importantes porque construimos y además lo que pasa con estos es que podemos avanzar en lo que corresponde a una comunicación en tiempo real, ya que como tal es uno de los únicos espacios que tenemos, esto en conjunto con las videosesiones que tienen con sus ADC así como los espacios que tienen con su tutor o tutora conforme van avanzando en cada uno. Así que les sugiero que igual para futuros módulos puedan tomarse este tiempo para poder ingresar, ya que esto ayuda muchísimo a que, repito, puedan tener comunicación en tiempo real con el aula en el que se encuentran, ya es con sus compañeros, compañeras y también con su asesor o asesora virtual, según sea el caso, ¿vale? Así que como tal se lo sugiero para que, bueno, ahorita ya es el último, ya no vamos a tener oportunidad como para que puedan ingresar a otro dentro de este módulo 2, pero recuerden que como van avanzando, bueno, en el módulo 3, el 4 y todos los demás que prosiguen en lo que es prepa en línea, entonces puedan ingresar para tener como tal sus participaciones dentro de cada uno de ellos. Voy a avanzar. Llegamos a lo que son las reglas de la etiqueta. Recuerden que estas reglas son las que conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico y que también pudieron y tuvieron esa oportunidad de aplicar en lo que fue el módulo 1
Y de igual manera, a lo largo de este módulo 2, han podido como tal colocar las reglas y aplicarlas en cada una de sus participaciones, ya sea para enviar mensajes, para poder comunicarse con sus AME, con sus ADC, con su asesora virtual, es decir, conmigo, y también con sus compañeros y compañeras a través de lo que es cada uno de los foros. Así que como tal, han podido aplicarlas y por supuesto que para ingresar a estos espacios también es necesario como tal tenerlas presentes, ya que nos permiten poder mantener una comunicación más cordial, que llevemos un orden, que sea una comunicación más eficiente y que también a través del uso de herramientas que nos ofrece esta plataforma, como lo es la herramienta de participar, tengamos como tal este paso que tenemos antes de poder llevar a cabo nuestra participación de manera verbal, de manera oral, que es que en un espacio físico podemos levantar la mano y decir así como que, bueno, yo quiero participar, ¿no? Pero cuando se trata de espacios como este, entonces tenemos más... o mejor dicho, no tenemos esa oportunidad todos o todas de tener la cámara encendida y levantar la manita y que nos vean, sino más bien que esta herramienta de participar aparece para que eso sea previo a que llevemos a cabo la participación y en este caso yo les pueda decir, Ana, por ejemplo, Ana, veo que tienes la mano levantada, ¿cuál es tu participación? Y entonces Ana puede participar. O que diga, Juan, veo que tienes la mano levantada, ¿cuál es la duda que tienes? Y ya puede decir, no, no es duda, es aportación. O sí, sí es duda, fíjese que tengo tal. ¿Ok? Entonces, como tal, esta herramienta nos ayuda muchísimo para poder tenerla presente y ya en caso de que vayan a ocuparlo para futuros espacios con asesores más adelante, entonces ya tengan como tal una noción de que pueden ocupar esta herramienta para poder llevar a cabo la participación, ya sea como pregunta, como comentario, como participación, como estar de acuerdo con algún compañero o compañera o en desacuerdo, pero recuerden que siempre aportando para poder construir algo. Avanzo. Esta tabla que tenemos a continuación como tal va a permitir que, bueno, se tenga un recordatorio de que tuvimos como tal 3 unidades, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, que nos permiten como tal trabajar con distintos temas a través de las actividades integradoras, formativas y participación dentro de los foros. Para la sesión del día miércoles vimos los contenidos principalmente de lo que corresponde a la unidad número 1 y también el documento que hay que llevar a cabo para entregar nuestro proyecto integrador. Ahora, para el espacio del día de hoy, vamos a revisar lo que son los contenidos de la unidad 2 y 3, ya que pese a que el espacio esté destinado a resolución de dudas, comentarios y también que integremos todo el conocimiento que tenemos hasta el momento, pero no hay alguien en tiempo real. Entonces, como tal, voy a dedicarme a poder hacer un recuento de todos los temas, subtemas que vimos a lo largo de la unidad 2 y 3, ya que estos van a permitir tener como tal
bien presente lo que vimos a lo largo de esas 2 semanas y poder llevar a cabo nuestras participaciones dentro de lo que es el foro de integración, que como recordarán está abierto para esta cuarta semana, además del foro aprendiendo, ¿vale? Así que voy a avanzar. Ok, aquí tenemos lo que es la unidad número 2, que fue la de leer y escribir para aprender. Como tal, esta unidad tenía un propósito. Este fue que cada uno y cada una de ustedes pudiera leer distintos tipos de texto de manera eficiente. Recuerden que cuando hablamos de leer textos de manera eficiente es que podamos comprender lo que estamos leyendo. Es decir, que si hay palabras que no comprendemos, vayamos a un diccionario o si hay temas más complejos que no comprendemos, entonces podemos buscarlos uno por uno para poder comprender como tal lo que estamos leyendo, lo que tenemos presente. Así que, como tal, dentro de esta unidad, cada uno de ustedes recordará que tuvieron 2 actividades integradoras. La primera fue la de selección de textos e ideas aplicables, en la cual ustedes como tal debían seleccionar un texto de todas las opciones que tenían, ya que había como tal 8 distintas opciones entre los distintos tipos de texto, como eran los informativos, también los científicos y también los literarios, entre los cuales ustedes pudieron elegir uno independientemente de por qué lo hayan elegido. Como tal, lo importante también dentro de ese ejercicio era que ustedes pudieran comprender lo que estaban leyendo, que pudieran obtener las ideas principales y secundarias desde las técnicas de comprensión personales, es decir, que si para alguno o alguna de ustedes algo que podía hacer para comprender mejor era llevar a cabo quizá una lluvia de ideas, entonces podía hacerlo porque le puede ser funcional. Pero a lo mejor para otra persona lo que podía ser funcional era como tal llevar a cabo un esquema, como a lo mejor un mapa mental, y que eso también era correcto o que alguno o alguna de ustedes decidiera imprimir el texto e ir subrayando con marcadores de colores, que eso también estaba bien. Entonces, cada uno y una de ustedes puede ir conociéndose y aprender qué es lo que le funciona para comprender de mejor manera un texto que tiene que leer y que a partir de ello y de la identificación de ideas principales y secundarias, entonces pueda llevar a cabo una herramienta como lo es el resumen, que como tal podemos basarnos en el mismo para llevar a cabo más adelante otros productos como pueden ser una reseña o un relato. Entonces, como tal, un resumen puede ser la base para elaborar más escritos porque el resumen como tal comprende distintas técnicas en las cuales vamos a trabajar
para tener como tal en nosotros la mayor comprensión posible, ¿vale? Así que como tal, eso fue lo que correspondía a la unidad número 2. Recuerden que para esa tarea como tal, que fue la actividad integradora número 3, trabajaron con un texto, identificando justo ideas principales, que también identificaron que aprendieron a lo largo del texto, que también pudieron llevar a cabo un esquema o un resumen y que a partir de ello entonces pudieron pasar a la siguiente actividad, que fue la actividad integradora número 4, que fue la de el resumen. Pero antes de hablar de ella, el resumen y como tal todo lo que corresponde a los distintos textos van a estar basados en un tema primordial que tenemos en nuestra vida cotidiana o en ocasiones no tanto, pero que sí suele estar presente, aunque en ocasiones no nos damos cuenta de que está ahí. Y ese es el de la lectura, con el cual voy a avanzar a continuación. Ok, llegamos al tema de la lectura como tal, que va a estar presente en nuestra vida cotidiana y que era algo de lo que hablábamos como tal dentro del espacio o los espacios que tuvimos en la segunda semana, ya que como tal algunas personas piensan que la lectura es como tal sentarse a leer un libro de un tema que sea científico y que en eso está basada la lectura o que tiene que ser un periódico forzosamente. Pero la lectura está en nuestra vida cotidiana. Ahorita mismo, si ustedes están viendo la presentación, que espero que sí, pueden leer el título, la lectura, listo, leyeron. Para ingresar al espacio o la grabación del espacio, leyeron. Para buscar la dirección de prepa en línea, leyeron. Para contestar un mensaje de WhatsApp, leyeron. Para ver una publicación en otra red social como Facebook o Instagram, leyeron. Para subirse al autobús correcto o a la ruta correcta o saber hacia dónde ir en el metro, leyeron. Entonces, sí, estamos leyendo en nuestra vida cotidiana y no siempre tiene que ser un tema como tal de que, ok, sí, tengo que leer un libro de 500 páginas porque si no, no cuenta como lectura. La lectura como tal está presente a través de distintas actividades que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana y está bien. Como tal, cada uno va a adquirir el hábito de la lectura dependiendo justamente de qué tan presente la tiene en su vida cotidiana o qué tanto la quiere incluir. Por ejemplo, yo les comentaba durante el espacio de la semana número 2, que fue el primer espacio, que fue el del día miércoles de esa semana, que como tal yo tenía a la lectura como un hábito, pero no podía darme todo el mérito a mí misma porque no lo había empezado yo solita,
sino más bien que fue una continuación. Es decir, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, leía mucho. Bueno, todavía lee. De hecho, si llego a verlo, casi siempre está con un libro o con un periódico. Le gusta mucho leer. Entonces, como tal, mi abuelo lee mucho y a su vez a sus hijos les dio como tal esa herramienta, ese hábito de la lectura. Y mi mamá, por ejemplo, también leía mucho. Entonces, cuando mi mamá me tuvo a mí, le gustaba mucho leerme cuentos. Y a su vez, cuando yo pude aprender a leer y mi mamá ya no disponía de tanto tiempo, entonces yo leía como podía, pero leía porque me gustaba mucho. Entonces, como tal, no fue que algo que descubrí por mí misma, no fue como que yo haya abierto un libro, así como en Matilda, por ejemplo, en la película, si es que alguno o alguna de ustedes la ha visto, que como tal descubre un libro y dice, bueno, esto me gusta, o sea, no fue como que sus papás en ese caso le dieran ese hábito o le leyeran cuentos, sino que ella solita lo descubrió. En mi caso no fue así, no es algo que puedo darme el crédito a mí misma, decir, sí, yo descubrí la lectura y me encantó, sino más bien que la descubrí por mi familia. Así que en este caso la lectura sí se volvió un hábito, es algo que me gusta mucho, que disfruto mucho. Desafortunadamente ya no tengo la misma concentración como antes, ya no es como que pueda leer la misma cantidad de páginas en la misma cantidad de tiempo o incluso en la mitad de tiempo porque hay distintas actividades, ya saben, la adultez, pero durante mi adolescencia era una devoradora de libros. Recuerdo que en una ocasión yo leí un libro de 500 páginas que era de Dan Brown porque yo quería saber qué iba a pasar y no me dormí hasta que no lo terminé. Entonces sí terminé cansadísima y hasta el otro día desperté súper tarde porque afortunadamente estaba de vacaciones, recuerdo que estaba en la prepa, pero es algo que como tal, repito, me inculcaron a mí. Voy a cerrar la ventana porque los vecinos pusieron música. Denme un momento. Ok, listo. Ya estoy de vuelta. Espero que no se escuche tanto el ruido porque igual acá tengo una vecina que tiene una bebé y ahorita está llorando. Espero que esté bien. Pero bueno, como tal, vamos a avanzar en lo que son también las distintas estrategias porque bueno, sí, yo tengo un hábito todavía de la lectura, pero ya no me funciona lo mismo que antes. Por ejemplo, antes solía tomar muchas notas y nunca me gustó subrayar en mis libros, pero sí me gustaba hacer anotaciones de lo que iba comprendiendo o incluso de lo que no comprendía para buscarlo más adelante y poder saber de qué estaba hablando el libro, ya que me gusta bastante la ficción, pero que en ocasiones tiene datos reales, así como se desarrolló en tal lugar de Italia y que entonces yo me pongo a buscarlo porque sí mi imaginación me ayudaba mucho antes, ahorita ya no tanto, entonces tengo que darme más como una idea general de a qué lugar corresponde la imagen que me estoy haciendo y si es como tal, como me lo estoy imaginando o no. Entonces, así es como yo tengo que trabajar con en general lo que vaya leyendo. Así que sí, las notas para mí son importantes, pero ahora, por ejemplo, también lo que utilizo es que en mis libros, como no me gusta subrayarlos, utilizo los post-it que son como muy pequeñitos para colocarlos en las distintas páginas del libro e ir colocando
aspectos importantes o que yo considero que son importantes desde cuando aparece un nuevo personaje o cuando aparece una nueva fecha o un nuevo lugar o alguna frase que me gusta. Entonces lo voy dividiendo por colores para que ya tenga una noción de en qué parte del libro tengo que buscar si quiero saber algo particularmente, ¿vale? Así que esto es lo que a mí me funciona. Por supuesto que cada uno y una de ustedes ver descubriendo qué es lo que le funciona como tal dentro de la elaboración de sus actividades y particularmente con lo que corresponde a la lectura para tener una mejor comprensión de la misma. Pero por supuesto, y repito, esto va a depender de cada quien, ¿vale? Así que voy a avanzar.
Ok, ahora tenemos como tal la estructura del texto, que es parte del subtema, que es el texto. Como tal, la estructura del texto, recuerden que está determinada por que vamos a tener una introducción o un cuerpo o desarrollo y un cierre o un final. Pero antes de eso, por supuesto que vamos a tener como tal una parte en la cual tenemos una palabra, que un conjunto de palabras conforma un enunciado y que un conjunto de enunciados forma un párrafo. Y estos párrafos a su vez van a componer el inicio o introducción, después el desarrollo o cuerpo y por último el final o el cierre, ¿vale? Les menciono esas dos palabras porque en ocasiones se puede utilizar o cierre o final o desarrollo o cuerpo o inicio, ¿vale? Entonces, como tal, es para que tengamos presente eso. Por otro lado, vamos a tener como tal que tenemos distintos tipos de texto. Los distintos tipos de texto vamos a encontrarlos entre todo lo que podemos leer. Como recordarán para su actividad integradora 3, cada uno de ustedes y cada una de ustedes como tal eligió un texto que le llamara la atención y esto fue lo que hizo que comenzaran con su actividad. Entonces, como tal, uno de los primeros pasos fue justamente ese, que pudieran seleccionar un texto y que dentro de todo ello pudieron ver qué era lo que les llamaba la atención. Por ejemplo, yo les puedo decir que para mí, Keira, lo que más me gusta leer es lo que corresponde a los textos literarios, pero puede haber otra persona que diga que a lo mejor que lo que más le gusta leer son los de divulgación científica. Porque yo puedo decir que sí me gusta leer los de divulgación científica, pero que van desarrollados con algo que tenga que ver con la psicología o con temas que yo entiendo, porque hay ocasiones temas que son súper complejos que no comprendo del todo y que lejos de que me den muchas ganas de leerlo, en ocasiones me estreso y ya no lo quiero leer. Entonces yo sé que para mí, Keira, es importante que lo que esté leyendo me gusta, porque repito, si no me estreso y ya no lo quiero leer. Entonces esto va a depender, por supuesto, de cada quien, también de los gustos y de sus intereses personales, y que en ocasiones también podamos comprender que no es como tal que no nos guste leer, sino más bien que podemos estar leyendo temas que a lo mejor no nos llaman tanto la atención y por eso no nos gusta tanto la lectura, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que ya podemos ir determinando qué es lo que sí nos gusta leer, entonces ya podemos pasar a uno de los pasos siguientes, que es el de el resumen, ¿vale? Voy a avanzar. Ok, ahora lo que corresponde al resumen es que tenemos distintos pasos más bien para elaborarlo. El primero de ellos es la lectura de comprensión, que era lo que les
explicaba dentro de lo que corresponde a la lectura, que sí podemos estar leyendo algo, pero lo importante también es que podamos comprenderlo y esto corresponde a que podamos comprender los términos y también de lo que está hablando como tal. Entonces, el que podamos elegir un texto que vaya de acuerdo a nuestros intereses y nuestros gustos es que significa que si hay algo que no comprendemos, tengamos el interés de buscarlo, no que sea como que, ay, pues no entendí esta palabra, pero no pasa nada, sigo leyendo y que no le pongamos como que la atención suficiente a aquello que queremos comprender. Por eso es muy importante que sea de acuerdo a nuestros intereses. La segunda parte tiene con identificar las ideas básicas del tema y las palabras clave. Esto corresponde a que vayamos subrayando o vayamos escribiendo lo que vamos comprendiendo porque la idea básica nos va a ayudar a comprender en general todo el texto. En el punto número 3 es que podamos describir el tema o la naturaleza del documento, que es con qué intención también está dando esa información el autor o la autora, también cuál es el tema principal y la naturaleza, si es de informar o a lo mejor crear conciencia, o a lo mejor que nos creemos escenarios ficticios y que todo esto vaya de la mano con que podamos también redactar párrafos con frases completas. Es decir, que vayamos omitiendo información que no nos está aportando como tal gran base o que no vaya de acuerdo a las palabras claves o las ideas principales de nuestro texto. Y es ahí cuando vamos redactando párrafos concretos, párrafos completos de la información que nos interesa colocar en el resumen para que quede en gran medida la información principal y que la persona que reciba el resumen pueda darse una idea completa de lo que corresponde al texto que ya leímos. Por último, por supuesto, como el resumen va a estar escrito principalmente, tiene que haber una redacción clara, breve y precisa, ya que esto nos va a permitir poder expresarnos de mejor manera hacia nuestro resumen y que sea lo más comprensible posible. Avanzamos a lo que es la unidad número 3, que es la última que vimos durante este módulo número 2, que se llama Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Como tal, esta unidad está basada en que pudiéramos como tal producir reseñas y relatos. Recuerden que como elemento principal teníamos al resumen y que justamente también lo trabajamos en nuestras actividades integradoras de esa semana, que por supuesto pudiéramos incluir lo que es la lectura analítica y crítica, porque con base a esto podíamos incluir una argumentación ante una postura que podíamos asumir, en este caso con lo que correspondía a una reseña, y que como tal pudiéramos también ocupar las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, para poder favorecer una comunicación eficiente en distintos ámbitos de nuestra vida, desde lo que iba con lo que corresponde al ámbito académico, por supuesto, pero también al ámbito laboral, al ámbito personal, familiar, entre otros, ya que todo esto lo tenemos en nuestra vida cotidiana.
Ahora, con lo que corresponde al relato como tal, vamos a tener vamos a tener como tal distintos puntos, porque van a ser los pasos por los cuales vamos a pasar, vamos a llevar a cabo para completar nuestro relato. El primero es elegir un tema. Como recordarán para su actividad integradora número 5, que fue la del relato, eligieron un tema que correspondía a una de las dos lecturas que podían elegir, pero como tal, el que pudiéramos elegir un tema dentro de nuestra vida cotidiana para llevar a cabo un relato es libre. Entonces ustedes pueden tener un tema tan sencillo, entre comillas, como ir a la tienda, por ejemplo, o una ida a lo mejor al mercado, que parece algo muy sencillo, pero que podemos transformarlo en un relato. ¿Por qué? Porque desde que elegimos un tema vamos a pasar a elegir un narrador. Recuerden que está en primera, segunda y tercera persona y que esto también va a estar de acuerdo a cómo vamos a estar narrando lo que ocurre. El tercer paso como tal es que podamos delimitar a los personajes y esto va a hacer que cada uno o cada una de los personajes que aparezcan ahí pueda tener distintas características, desde características en cuanto a la personalidad, en la forma de ser, en su comportamiento, así como características físicas que vayan delimitando a cada uno de los personajes y que permita que la persona que esté escuchando o leyendo nuestro relato vaya teniendo claro quién es quién, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra introducción, por supuesto que vamos a ir colocando detalles de en dónde se está llevando a cabo ese relato, que dentro del desarrollo coloquemos más datos y que por supuesto a lo largo de todo el relato mantengamos la atención de quien está escuchando o leyendo, ya que el relato permite generar bastante curiosidad, que genere asombro y que, repito, mantenga la atención de la persona que lo está escuchando o lo está leyendo, porque dentro del mismo también vamos a ir dejando pistas. ¿Qué son las pistas? Bueno, que dentro de todo esto, la persona que está leyendo nuestro relato, por ejemplo, se vaya haciendo una idea de qué vaya a pasar, que quizá no esté del todo seguro o segura de qué va a pasar, pero que sí se haga una idea y que con base a esta idea sea como que, bueno, que voy a terminar de escuchar, de leer el relato para saber si eso que pensé era correcto o no. Y que entonces al terminar diga, sí, sí pasó lo que yo justamente estaba pensando porque escuché tal cosa o no, no pasó, dio un giro completamente inesperado que no, la verdad no me imaginaba. Entonces, todo esto va a permitirnos como tal, repito, mantener la atención de la persona como tal que está escuchando o leyendo nuestro relato y que va a permitir que lo que estemos contando o narrando genere bastante expectativa. ¿Por qué? Porque al llegar al final, entonces sí hemos mantenido la atención de las personas. Por supuesto que cuando corresponde a un relato escrito vamos a estar revisando todas las cuestiones gramaticales, la ortografía, la puntuación, también la acentuación, porque esto permite que la persona que está leyendo nuestro relato tenga más claro lo que está ocurriendo y sea más comprensible para él o para ella.
Llegamos a la reseña como tal, que es el último tema que estuvo dentro de la unidad número 3, que como tal tiene distintos elementos estructurales, ya que para llevarla a cabo, que en ese caso para la actividad integradora número 6, que fue la de la reseña, ustedes llevaron a cabo una reseña comparativa y dentro de la misma incluyeron referencias bibliográficas que también pudieron basarse en lo que fue un resumen para llevar a cabo su reseña, y esto fue a través de la elaboración de la tabla comparativa de ambos artículos, y que por supuesto dentro de la misma ustedes pudieran colocar un juicio valorativo y que pudieran argumentarlo con base a la misma tabla. Entonces, dentro de los tipos de reseña, el que usted o la que ustedes elaboraron fue la crítica comparativa, ya que como tal, y como lo dice la palabra, compararon dos distintos artículos que habían sido escritos por dos personas diferentes, y que si bien el tema era más o menos el mismo, o más bien estaba centrado en la misma persona, había características que cada autor y la autora, porque era un autor y una autora, retomaban datos distintos, enfoques distintos. Entonces, ustedes también pudieron evaluar el lenguaje que estaban utilizando, si había características que eran comprensibles, e incluso colocaron si había palabras que para ustedes fueron discriminatorias, que dentro de sus reseñas sí colocaron que hubo un artículo particularmente que les pareció que utilizaba una palabra que no sonaba tan bien como tal vez le pareció. Entonces, dentro de todo esto, por supuesto que había pasos también para elaborar la reseña y que ustedes pudieron aplicar para elaborar la misma. Y listo, eso fue el último tema como tal. Voy a compartirles la plataforma porque dentro de la misma, recuerden que tenemos participaciones dentro de lo que es el foro de integración, ya que cada semana, incluso también en esta semana tuvimos el foro aprendiendo, pero dentro de este foro, que es el de integración, tenemos una evaluación un poco, o mejor dicho, es una evaluación más completa. Entonces es importante que ustedes puedan participar en caso de que aún no lo hayan hecho. Voy a dar un minutito para que pueda cargarles, porque a mí me parece que ya está compartiendo, pero no sé si a ustedes también. Entonces voy a dar un poquitito de tiempo para que vean lo mismo que yo. Ok, entonces, este es el foro de integración que a ustedes les puede aparecer dentro de su aula. Entonces, recuerden que a lo largo de estas semanas, que es lo que acabamos de hacer el repaso, vimos todo lo que correspondía a la lectura, también a la producción oral y escrita, ya que ustedes hicieron escritos, pero también audios, y que dentro de todo esto contribuye a su formación académica, pero que por supuesto al ir desarrollando distintas habilidades con respecto a la oralidad, también puede apoyarles muchísimo en cuestiones laborales, por ejemplo, para desenvolverse de mejor manera, porque recuerden que estamos en constante aprendizaje, y que dentro de lo mismo también vayamos trabajando con el propósito de este foro, que corresponde a que después de haber realizado todas estas actividades, que repasen sus recursos, podamos tener muy presente cuál es el uso efectivo de una comunicación oral y escrita, porque repito, no solamente se utiliza en lo que respecta al ámbito académico, sino a todos los demás que están alrededor de nosotros y nosotras. Entonces, vamos a tomar dos preguntas clave para llevar a cabo nuestras participaciones. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda pregunta es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Como tal, vamos a realizar 5 participaciones en el foro. Muchos y muchas de ustedes ya están terminando, incluso hoy hay algunos que ya terminaron con sus participaciones y hay algunas otras personas que van a estar terminando en el fin de semana. Pero como tal son 5 participaciones, ¿vale? La primera aportación es que den respuesta a esta primera pregunta, es decir, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, reseña y resumen? Y la segunda aportación es dar respuesta a cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Recuerden que cada participación va por separado, ¿vale?
Es un foro, pero cada participación la van a ir haciendo una por una, porque si no va a parecer que hicieron menos participaciones y es importante acudir a la rúbrica para saber que lo que estamos colocando está siendo correcto. ¿Ok? Entonces, en nuestra tercera y nuestra cuarta participación nos vamos a ir a leer las participaciones de nuestros compañeros y compañeras y vamos a seleccionar dos. En cada una de ellas vamos a colocar una opinión sobre esa respuesta y vamos a colocar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero también parte de, o mejor dicho, lo más importante es que coloquemos por qué estamos de acuerdo. Es decir, una argumentación de que sí, compañero, estoy de acuerdo contigo, ya que, e incluyo mi explicación. O no, compañero, estoy en desacuerdo contigo, ya que, o porque, o debido a que, pero siempre dando una argumentación. Porque recuerden que si únicamente colocamos, no, compañero, no estoy de acuerdo contigo, no cuenta como tercera o cuarta participación, tiene que estar completa. La última participación, que ya sería la quinta, es que coloquen una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente, ya que esto nos va a permitir como tal hacer una conclusión. También podemos fundamentarla con las respuestas de nuestros compañeros y compañeras o si investigamos en fuentes confiables, pero recuerden que si hay fuentes externas y estamos tomando alguna cita de alguien más, hay que darle crédito, ¿vale? Y listo, terminamos. Recuerden que aquí tenemos, antes de responder, consulta la rúbrica y podemos abrir la rúbrica, que es esta, y aquí nos indica qué es lo que tenemos que responder o cómo nos pueden de alguna manera quitar puntos o restar puntos por haber hecho un mal uso de la información, ¿vale? Y listo, sería todo como tal. Entonces voy a compartir por último ya la presentación porque ya estamos terminando, ya es el último espacio, entonces de una vez voy comentándoles que recuerden que con lo que respecta a los tiempos de evaluación son 72 horas hábiles para sus proyectos integradores y 72 horas hábiles desde que se cierra el foro de integración para evaluar esas participaciones. ¿Por qué? Porque puede que terminen de participar hasta el día domingo o que aún sigan participando, entonces no puedo evaluar desde el viernes porque quizá todavía van a estar participando los otros 2 días. Así que el foro se cierra como tal el domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del centro de México y después de ese minuto en el que se cierra, yo ya me voy a poner a evaluar el foro, ¿vale? Con lo que respecta a sus proyectos integradores, ahí sí estarán recibiendo su retro constante porque no me tengo que esperar hasta el día lunes, ¿vale? Entre lunes, martes y miércoles, un máximo miércoles, tendrían sus respectivas evaluaciones en conjunto con puntuaciones extra para el caso de quienes hayan participado de forma activa en estos espacios abiertos. Así que ha sido un gusto poder interactuar a la distancia con ustedes, ver sus participaciones en los foros, también recibir sus mensajes y cada una de sus actividades también me mantienen en constante aprendizaje. Así que les deseo lo mejor para ustedes y sus seres queridos, mucho bienestar. Cuídense muchísimo. Voy a estar al pendiente de sus mensajes. Recuerden en lo que es el correo electrónico institucional y en lo que corresponde a la mensajería de la plataforma. Así que les deseo un excelente fin de semana. Ya estamos terminando, así que hay que cerrar con todo lo que podamos para que podamos descansar e ingresar a lo que es el módulo 3. Nos vemos. Hasta luego.